Claramente tenemos un día bien interesante. Vamos a hablar, como mencionábamos, del tema de talento, y el talento es clave en las organizaciones. Pero, pero no podemos hablar de futuro del trabajo sin hacer una reflexión que yo creo que es nodal. Creo que el futuro del trabajo ya más que futuro es un presente. Y, y yo no quisiera hablar de futuro de trabajo enfocado a los retos que se presentan en el 2021 y 2022 sin solamente dejar el lado de la pandemia. Creo que esto es parte de un tema mayor. Estamos viviendo la revolución industrial digital, lo que es la cuarta revolución industrial a nivel humanidad. Y esta revolución industrial no empezó en 2020, empezó desde hace varios años y conlleva muchos retos. Y estos retos van de la mano desde la perspectiva de lo que muchos analistas han hablado de ser capaces de digitalizar, y cuando hablamos de digitalizar no necesariamente hablamos de la tecnificación, es mucho más allá, es un tema de actitud, es un tema de compromiso, es un tema donde el ser humano está en medio. Los que han tenido la oportunidad de seguir las sesiones de los días anteriores, lo que estamos viendo es un modelo donde las organizaciones y el mundo se está volviendo más líquido, más ágil, y tenemos ese reto enfrente. Ahora, ante esto, hablamos desde la perspectiva personal y compartida por muchos colegas de tres grandes conceptos, le llamamos las tres Ws. La primer W en este reto digital y en este reto de transformación va relacionada por su palabra en inglés hacia el work, el trabajo que está sucediendo y que se está dando. La forma de trabajar está cambiando. Tenemos flotando temas como inteligencia artificial, tenemos flotando temas como telemática y una serie de procesos que se están dando. Esto nos lleva a la segunda W, que es workforce. Hablamos más y más de economía gig, hablamos más y más de colaboradores y de super colaboradores y super empleos y super equipos, donde se conviven con generaciones, donde se convive con procesos automatizados, etcétera. Y la tercera W, que también creo que es clave en este punto, es el workplace. Y el workplace no es otra cosa más que hacer una transformación que nos permita capitalizar los 8, 9 o 10 años que se aceleró la transformación digital por estos temas de pandemia. Bueno, sin más, me gustaría entrar a una pregunta que es clave y voy a dar paso a mis colegas panelistas. Y la pregunta es, ¿qué oportunidades y desafíos estamos enfrentando a esta nueva normalidad o realidad en la fuerza de trabajo? Y quiero darle la palabra a Liliana. Liliana, buen día. ¿Qué piensas de esto? Hola, buenos días. Gracias, Jorge. Sin duda hay muchas oportunidades y desafíos hacia adelante. Hemos vivido una transformación desde el año pasado que es más profunda de lo que platicamos a veces y creo que esos obstáculos pueden convertirse en oportunidades siempre y cuando nos hagamos las preguntas correctas. Creo que debemos de ver esta transformación como un cambio que se está dando en la relación de las personas con sus trabajos, de la relación de las personas con sus espacios de trabajo. Esta transformación ha afectado las dinámicas de los equipos. Muchos líderes se están replanteando sus contratos inmobiliarios, se están replanteando el uso que le dan al espacio. Y creo que una pregunta importante es, ¿qué esperamos de los espacios de trabajo? ¿Qué queremos darle a nuestros colaboradores en los espacios de trabajo? ¿Qué queremos que encuentren? Ya no queremos que sea únicamente un espacio donde tienen que ir de lunes a viernes de 9 a 6. Creo que debemos de profundizar para encontrar esas oportunidades. ¿Qué queremos que tengan en los espacios? Queremos que tengan colaboración, innovación, engagement, intercambio de ideas. ¿Qué es lo que queremos que fluya en los espacios? Una de las más grandes oportunidades es dar flexibilidad a los colaboradores. Y eso está siendo un reto en este momento para muchas empresas, porque la flexibilidad se ve muy diferente dependiendo de muchos factores, como puede ser la industria, el número de personas, de colaboradores que tiene una empresa. Y cada empresa puede tener su propio modelo flexible, pero tiene que hacerse estas preguntas. ¿Qué es lo que ha cambiado en las dinámicas de mis equipos? ¿Qué es lo que ha cambiado incluso en temas de liderazgo? Porque de la noche a la mañana muchos gerentes se vieron manejando equipos remotos por primera vez porque no tenían una práctica establecida de trabajo remoto.
Y al hacerse esas preguntas, creo que cada empresa puede ir convirtiendo estos obstáculos en nuevas oportunidades, tanto para eficientar costos en el espacio, para utilizar mejor los espacios, obteniendo aquellos elementos que deben de ser los importantes de un espacio de trabajo, como mencioné, la innovación, la colaboración, y dar esa flexibilidad a sus empleados y a sus colaboradores, que puede verse muy diferente entre una empresa y otra. Entonces, para mí la clave para convertir estos obstáculos en oportunidades es hacernos estas preguntas y ver esta transformación con la profundidad adecuada, con los elementos que comentaste. La realidad es que la tecnología ya estaba aquí, estaba un poco subutilizada. Y si nos hacemos estas preguntas y profundizamos y vemos la transformación con la justa profundidad, cada empresa puede ir moldeando sus propias estrategias y modelos de trabajo flexible y remoto que les acomoden mejor a sus necesidades, Jorge. Gracias, Liliana. Muy bien. Santiago, repito la pregunta, oportunidades y desafíos que tú visualices. Jorge, muchas gracias. Gracias a todo el auditorio. Pues definitivamente esto trae muchísimos desafíos como oportunidades. Los primeros desafíos es cómo hacemos que todos los empleados se sientan cómodos en el trabajo que están haciendo y cómo no se sienten amenazados por esta transformación digital. Y cuando hablamos de transformación digital, las personas suelen pensar en las empresas de tecnología, pero la verdad es que no es así. Es que todos los sectores de la economía han sido atravesados de forma contundente por esta tecnología. Si pensamos en el sector de agronomía, en el sector hotelero, en el sector de transporte, absolutamente todos han sido atravesados por la tecnología, y esta tecnología lo que ha hecho es una aceleración de todos los procesos de transformación. Cuando vemos todo lo que viene y está ocurriendo, es impresionante la velocidad. La velocidad de lo que ocurre va mucho más rápido de lo que nosotros estamos pensando. Las empresas antes solían hacer la famosa planeación estratégica, y se hacía planeación estratégica de corto, mediano y largo plazo. Y cuando se pensaba en el largo plazo, todas las empresas estaban pensando, ¿y dónde vamos a estar dentro de 5 años? Hoy en día ya ninguna empresa se puede dar ese lujo de planear a muchos años. Ya es impensable por la revolución que viene ocurriendo en cualquiera de los sectores en los que tú te dediques. Entonces, un primer desafío es cómo todos los empleados y los directivos de las compañías estamos visualizando a nuestra empresa en el corto plazo, que es ya, pero en ese mediano y largo plazo, que no puede ser en ningún momento más de un año, porque si piensas a más de un año, cuando menos pienses y estés ejecutando lo que habías planeado, ya habrá pasado hace mucho rato ese momento. Entonces, creo que no puede ser por ese lado. Ese es el gran desafío que creo que tienen hoy las empresas, y por supuesto todos los empleados que trabajamos y que contribuimos a la sostenibilidad de la misma. Pero también las oportunidades que se generan son gigantescas. Empecemos por el tema que hoy nos acontece, y es el futuro del trabajo. Hoy en día las empresas pueden conseguir talento global, cosa que no ocurría antes. Antes, si tú tenías que contratar unos expertos en programación en India, pues lo veías un poco más complejo. Hoy en día es muchísimo más fácil y puedes trabajar en ello, consecución de talento global. Una primera gran oportunidad. Otra segunda oportunidad, ¿cómo le puedes llegar a través de las tecnologías a audiencias que antes era muy difícil llegarles? Hoy, gracias a esta transformación digital, casi que ninguna es imposible de alcanzar. La totalidad de audiencias son alcanzables a través de la tecnología. Oportunidades de trabajo y de crecimiento de los empleados. Más adelante vamos a hablar de lo que es el upskilling y el reskilling, pero básicamente hay muchas oportunidades de autocapacitación por parte de los empleados y empresas empezar a planear dónde necesitan a tener los profesionales actuales, dónde los necesitan dentro de 6 meses, cómo los vas a capacitar para llevarlos de la mano con esa transformación. Entonces, realmente, sí hay encuestas hechas por muchas empresas serias, por el World Economic Forum, por ejemplo, donde se menciona que más del 50% de los empleados
temen perder su empleo. ¿Esto es bueno o es malo? Es bueno porque finalmente nos saca a todos de nuestra zona de confort. Entonces, esto lo hace bastante interesante. Pero también hace que todos nos sintamos en la necesidad de replantearnos en nuestro futuro. Y quiero terminar con esto, Jorge, y con una gran oportunidad. Y es, si piensas la tecnología impactando a todos los sectores de la economía, uno de estos sectores es el sector salud, la medicina. ¿Qué ha hecho la tecnología y todos los avances tecnológicos y médicos? Que antes, cuando personas tenían una expectativa de que a los 60, 65 años se iban a jubilar, iban a terminar su vida profesional útil, hoy con la expectativa de vida que cada vez va más grande, antes eran 60 años, 70 años, ya vamos en más de 80 años de expectativa de vida, perfectamente alcanzas a hacer una segunda profesión y a tus 50, 55 años puedes volver a empezar y tienes todavía 20 años totalmente productivos de trabajo. Entonces es una oportunidad bien interesante de todas las personas que de pronto sentían que los jóvenes en un momento desplazaban a cierto grupo. No es así. Creo que la oportunidad está para ambos grupos. Unos jóvenes nativos digitales con muchas ideas exponenciales disruptivas y otro grupo de profesionales que tienen tiempo perfecto de volver a hacer una carrera, una profesión y tener una segunda etapa laboral totalmente productiva. Totalmente, Santiago. Perfecto, gracias. Federico Cerdas, me gustaría obtener tu opinión acerca de los desafíos. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, para mí el inicio y fin de toda compañía pues tiene que ver con el ser humano, ¿no? Entonces, el mayor reto, en mi opinión, se presenta pues precisamente con esos colaboradores que ahora tienen que adaptarse a esa nueva realidad, que por lo menos durante el confinamiento, este largo confinamiento, pues fue 100% online. Considero que hay como muchos elementos que deben tomarse en cuenta. El primero de ellos tiene que ver con a dónde empieza y a dónde termina el trabajo, ¿no? O sea, lo que nos sucedía a muchos de nosotros era de que, pues, como ya no teníamos que desplazarnos a sitios de trabajo, pues en realidad, pues empezábamos a trabajar, en mi caso, desde las 6 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche con periodos de 15 minutos de comida, ¿no? Considero que eso obviamente no es sano. Lo primero es, el gran reto es podernos adaptar a esta nueva realidad, ¿no? El hecho de cómo vamos a combinar el trabajo online con nuestras actividades de una manera sana. Ese sería para mí el primer reto. El segundo tiene que ver con una cuestión gubernamental, el cómo vamos a poder de una manera, a través de leyes, a través digamos, adaptar, digamos, las condiciones laborales en papel a lo que está sucediendo y cómo vamos a regular qué es lo que tiene que hacer el empleador, qué es lo que tiene que hacer el colaborador, se les va a dar se les va a pagar el internet, no se les va a pagar, hasta dónde llega la responsabilidad de la compañía con el colaborador. Insisto, el inicio y fin de toda compañía es la gente, ¿no? Entonces, al final lo que nosotros tenemos que buscar es que siempre la gente se encuentre trabajando motivada y de manera cómoda, ¿no? Entonces, tenemos que pensar, por ejemplo, digamos, ciertas herramientas que les permitan a ellos, ¿no? Pues a lo mejor que les paguemos el internet, que les demos una buena computadora. A mí por lo menos lo que me pasaba al inicio en las juntas, ¿no? Cuando empecé a tener todo este método, esta método online, era de que muchos de mis colaboradores tenían una red de internet, pues digamos, de muy baja capacidad, ¿no? Y se nos cortaban, tenían que apagar la cámara para que pudiéramos continuar, y tuvimos que primero estandarizar la red para todos, y de esa manera nosotros poder tener, digamos, esa interacción, ¿no? Esa sería, digamos, la parte personal, la parte gubernamental. Y como tercer punto, considero que tiene que ver con una cuestión de cómo realizas el verdadero intercambio cultural de la compañía, que solamente puede adquirirse en persona, ¿no? Ese es como el tercer gran reto que nosotros, al que nos hemos enfrentado. Digo, yo tengo una desarrolladora inmobiliaria y básicamente gran parte del trabajo que se hace, pues es físico en los sitios, ¿no? Se construye, ¿no? Y el conocimiento, digamos, de un supervisor de sitio y del gerente de proyectos, pues normalmente se realiza en persona. Revisas los planos,
y ese conocimiento, ese conocimiento permea persona a persona, ¿no? Ese es un reto al que nos enfrentamos el año pasado. De hecho, nuestros proyectos ejecutivos tardaron un poco más en desarrollarse por lo mismo. Sí, hemos ido resolviendo, pero lo que tenemos que entender en este futuro es cómo vamos a intercambiar nuestras perspectivas si lo hacemos de manera online, ¿no? Lo que me lleva a pensar en un modelo híbrido, que lo dejo para las siguientes preguntas, ¿no? Correcto. Gracias, Federico. Qué amable. Alma Rosa, buen día. Desafíos. ¿Qué estás visualizando tú como experta en el tema? Hola Jorge, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, pues ya Liliana, Santiago, Federico hablaron de muchas cosas, no quiero ser repetitiva, pero creo que esta pandemia y esta crisis que a nivel mundial nos vino a romper muchos paradigmas dentro de las empresas, ¿no? Y vino a romper muchas cosas, empezando por precisamente el home office, este trabajo en casa. Se empezaron a juntar estas esferas de laboral con personal en donde de repente tú entrabas, o sea, permitías a toda la oficina entrar a tu casa. Y entonces, pues empezaron a romperse muchos paradigmas que generaron obviamente oportunidades y desafíos a la vez, ¿no? Como oportunidades yo te diría que definitivamente este rompimiento de paradigmas vino también a todas aquellas empresas que eran muy estructuradas, que contaban la hora banca, que no creían que los empleados podrían de alguna manera cumplir los objetivos desde otro entorno, se vinieron abajo, se rompieron, ¿no? Incluso están cambiando de manera muy importante ahorita. Se mejoró radicalmente la eficiencia. Hablábamos de que en un año nos vimos obligadas las empresas a avanzar, no solo tecnológicamente, sino en cambio de forma de comunicarnos y de trabajar, lo que hubiéramos hecho normalmente en 5 o 10 años, ¿no? Los equipos se vieron obligados también a innovar y a confiar y a comunicarse diferente. Entonces, creo que todo esto generó un entorno diferente y unas nuevas oportunidades al hilo de que se cambió también y se tuvo que cambiar en muchas empresas el estilo de liderazgo. Entonces, creo que todo esto conforma, obviamente, nuevas formas de trabajo. Se vinieron abajo muchas estructuras, muchas burocracias, muchos procesos dentro de muchas compañías y creo que eso generó también muchas oportunidades para hacer un proceso mucho más ágil y mejorar la innovación y la comunicación dentro de las compañías. Eh, si bien es cierto que también ha habido muchas oportunidades, los desafíos están ahí, ¿no? Y hablaba Federico de esta parte donde empieza a las 6, 8 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Claramente el equilibrio entre la vida laboral y personal se ha visto como un poco transgredido, ¿no? En donde todo el mundo te espera hablar a las 10 de la noche y que contestes porque estás en tu casa, ¿no? Y porque no te has ido a ningún lado. Entonces creo que la gente ahorita está trabajando más, aunque siendo más productiva en muchas de las ocasiones, porque no pierde 2 horas moviéndose en periférico al trabajo y eso lo agradecen porque pueden tener también más vida personal, más tiempo con los hijos, etcétera. Sí existen muchos retos y muchos desafíos en términos de cómo equilibrar esta vida, cómo a las mujeres que les ha tocado el cambiar la cachucha entre maestra, mamá, ejecutiva, cocinera, etcétera, también cómo manejar ese tipo de situaciones en donde los empleados en espacios confinados han sufrido ciertamente de estrés, de violencia intrafamiliar, cómo las empresas pueden equilibrar todas estas cosas que emocionalmente están sucediendo en los empleados y cómo mantener, hablaba Liliana de la flexibilidad, cómo mantener el ánimo y sobre todo la motivación en un equipo que ya lleva tiempo en esta dinámica, si no es a través de liderazgo y comunicación diferente, cómo lograr su compromiso por completo y lograr los objetivos dentro de la compañía de manera puntual, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen muchas dinámicas y muchas cosas que al menos desde mi perspectiva y en Great Place to Work hemos visto cómo el cambiar el estilo de liderazgo y cómo sí romper la dinámica con diferentes estructuras, y que eso también lo hablaremos más adelante, ha logrado mantener a los empleados motivados, comprometidos, pero sí ha sido definitivamente un reto el transformar
la forma de comunicarse, de trabajar y de estar más cercanos poniendo al empleado en el centro de la ecuación y la cultura como parte medular en el cambio. Bien, gracias, Alma. Hablaremos más al rato sobre el tema de compromiso, que yo creo que es clave y es bien, bien retador. Francisco Ruiz, buen día. Háblanos un poco desde tu perspectiva de oportunidades y desafíos. Bienvenido. Hola, buenos días en México, buenas tardes desde aquí, desde España, y agradecer mucho la invitación a participar en este panel, que me hace mucha ilusión. Bueno, ya la propia formulación de la pregunta, retos y oportunidades de la nueva normalidad, contiene en sí mismo una cierta paradoja, ¿no? Y es un término un poquito engañoso, el de nueva normalidad, al menos en apariencia, ¿no? Porque, bueno, lo de normalidad lo definimos un poco con aquello que es conocido, que es esperado, que más o menos no nos sorprende y que nos mantiene en una zona de confort, y sin embargo lo nuevo pues es casi que todo lo contrario, ¿no? Es algo que es inesperado, que no conocemos bien y que al final lo que nos genera normalmente es una profunda incertidumbre, ¿no? Claro, cuando juntamos ambos términos, pues vamos a este sentido que realmente tiene esto de la nueva normalidad, y es que tenemos que convivir con la incertidumbre, y esa es efectivamente la nueva normalidad, ¿no? Yo creo que ya, como tú muy bien decías, Jorge, los procesos de digitalización y de transformación digital ya empezaban a hablarnos del famoso entorno VUCA, ¿no? Del entorno voluble, incierto, complejo y ambiguo, que viene, y ya la pandemia pues acabó de rematarlo y nos acostamos acercándonos al entorno VUCA y nos levantamos literalmente al día siguiente en mitad del entorno VUCA, ¿no? Claro, ¿esto qué es lo que exige? Pues exige adaptarse a esta nueva situación y adquirir esa capacidad de convivir con la incertidumbre, de convivir con la novedad constante y con esa cierta inseguridad. Y esto es lo que nos toca pues, a todos los trabajadores y, ojo, también a todas las empresas y a todas las organizaciones, ¿no? Adaptarse. No hay adaptación sin aprendizaje. Y yo, como provengo de una organización que nos dedicamos a ayudar a otras a aprender y a gestionar también su conocimiento, pues voy a incidir seguramente en esto mucho, ¿no? Pero además es que realmente lo creo, ¿no? No hay adaptación sin aprendizaje, y aprender debe de ser hoy nuestra mejor competencia y convertirse en nuestra principal preocupación. Y este es, yo creo, que el gran reto que tenemos por delante, ¿no? Aprender para adaptarnos. Y entonces, ¿cuál es la gran oportunidad? Bueno, pues yo creo que alguno de mis colegas lo ha dicho también, todo lo ha dicho al contrario, toda oportunidad conlleva retos, y yo lo digo en viceversa, ¿no? Todos los retos al final son en sí una oportunidad. Y es cierto que esta situación de transformación digital y de pandemia nos está poniendo delante del reto de tener que aprender constantemente, pero también es cierto que esta transformación digital nos está dando la oportunidad de hacerlo. Y además, como decíamos, de hacerlo desde la silla de nuestro despacho, desde el sofá de nuestra casa o desde la hamaca de nuestra playa, ¿no? Ahora tenemos más que nunca abierto pues, un universo de posibilidades de aprendizaje que está a nuestra disposición, y que además es un aprendizaje, o puede ser un aprendizaje de muchísima calidad, porque la tecnología también nos permite aprender de los mejores. Ahora mismo podemos tener al alcance de 2 o 3 clics al mayor especialista en el mundo sobre un tema concreto, y podemos chatear con él o incluso hablar con él, intercambiar con él correos. Y podemos además aprender colaborativamente, porque es muy fácil ahora conectar con todos nuestros colegas o conectar con todos nuestros equipos y conectar en el mismo momento o casi en el mismo momento en que lo necesitamos, aunque ya se ha dicho, esto también puede ser un pequeño problema, y por tanto esas posibilidades de aprendizaje pueden estar muy orientadas a la mejora de nuestro desempeño, y puede ser un aprendizaje muy, muy práctico. Tenemos que aprender, es el gran reto, y la oportunidad es que la tecnología nos lo pone realmente fácil para hacerlo con calidad. Correcto. Gracias, Francisco. Bueno, esto me lleva a entrar al segundo tema, y el segundo tema yo lo pongo como una plataforma ardiente alrededor del compromiso, y tampoco es nuevo. O sea, el trabajo remoto lo potencializa, pero es un tema que ya veníamos viviendo. Yo, por ejemplo, leía por ahí datos de los Oxford Economics, donde nos dice que 2 de cada 10 colaboradores a nivel mundial están comprometidos,
Y creo que sí, o sea, los colaboradores cada vez se comprometen más con ellos mismos y con su bagaje personal que con las organizaciones. Y aquí pongámosles lo que sea, ¿no? Temas de generaciones, temas de situación país, temas de desempleo, etcétera. Lo que me gustaría, y siendo muy concisos, vamos a dar una ronda hablando de esos retos, hacia dónde va el tema del trabajo remoto vinculado con el compromiso en esta nueva normalidad, en esta nueva realidad. Santiago, me gustaría tener tu perspectiva sobre este tema. Claro, muchas gracias. Bueno, el engagement hoy en día toma muchísima más relevancia y sobre todo cuando todos los empleados de las compañías están trabajando de una forma remota y no los podemos ver. Como uno de los colegas mencionaba ahora, antes estas compañías muy tradicionales que solían asegurarse de que el empleado entrara una hora, saliera una hora, todo el tiempo estuviera ahí sentado, daba una falsa sensación de control de lo que estaba ocurriendo con ese empleado. Y digo falsa sensación porque bien podía estar 2 horas enfrente de una pantalla en internet, en cosas personales. Entonces, realmente no era una forma de controlar. Pero entonces, quisiera cambiar la palabra controlar al empleado con generarle esa motivación y ese compromiso del cual estamos hablando. Lo primero es tocar el tema de la pandemia y es un punto de aparte porque quitando la pandemia, igual las empresas siempre han necesitado trabajar en esto y tenemos que crear un ambiente cómodo y seguro. Como bien lo decía nuestra colega Liliana, pues definitivamente es para qué son los espacios. Los espacios es simplemente un lugar para llegar, conectarse y empezar a trabajar, o es un espacio para todo lo que Liliana nos mencionaba, generación de ideas, de trabajo colaborativo. Entonces, tenemos que generarles un trabajo, un ambiente muy cómodo y muy seguro. Si el trabajo continúa de forma total o parcial en las casas de los empleados, pues de igual forma tenemos que procurarles este ambiente. Un segundo punto muy claro es cuáles son los KPIs que vamos a definir de las funciones de cada uno de los empleados. Y estos KPIs tienen que estar claramente definidos, no pueden haber KPIs ambiguos. Y de esta forma tú te aseguras que el empleado entiende claramente para qué está contratado, entiende cuál es su rol dentro de un equipo, qué es lo que se espera. Entonces, si este empleado empieza a trabajar a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, o tenía temas personales con los hijos y empezó a las 11 de la mañana, realmente la empresa no debería estar preocupada siempre y cuando se asegure de que este empleado tiene claro cuál es ese entregable que tiene que hacer, ya sea diario o al final del mes o al final del año. Un segundo tema de engagement definitivamente es la capacitación. Todos los empleados, cuando somos capacitados en cualquier tema, generamos este sentido de pertenencia hacia la compañía. Sabemos que la empresa está preocupada y ocupada porque cada vez seamos mejores profesionales a través de la capacitación. Entonces, esto genera un compromiso muy claro. Y un penúltimo punto, el entendimiento y la comprensión de las empresas y de los jefes inmediatos de la situación de cada uno de los empleados, porque tendemos a asumir que todos los empleados tienen las mismas condiciones. Ejemplo, yo puedo asumir que ahora en la virtualidad todos tienen un espacio único para cada profesional, no hay ruidos, están solos en las casas y la verdad es que no es así. Todos los empleados tienen una circunstancia distinta. Hay niños, hay perros, hay una construcción al lado, vives en una casa donde se escucha todo el ruido de afuera pasando los camiones, los aviones, etcétera. Entonces no puedes generalizar y pretender que todos tengan las mismas condiciones. Entonces cuando tú te vuelves comprensivo con cada uno de los empleados en ese aspecto, el empleado se siente comprometido y enganchado. Y finalmente, y para dar paso a mis colegas, creo que resaltar los beneficios que se obtienen también por el trabajo remoto y la virtualidad es importante. Es ese tiempo libre que ya no te gastas en el tráfico, que ya no te gastas buscando un estacionamiento, el tiempo el dinero que de cierta forma puedes dejar de gastar comiendo afuera, teniendo que comprar mucha más prendas de vestir de lo que antes comprabas. Entonces, las compañías tienen que estar también resaltando estos beneficios y hoy he visto muchísimas compañías que se dedican también a la generación de programas de salud mental, porque finalmente todos hemos vivido esto de una forma completamente
distinta, todos tenemos una carga que esto nos ha puesto encima y unos saben llevar mejor la carga que otros. Entonces, el tema de salud es bien importante. Habrá algunos que dicen, eso no es necesario, no pasa nada, pero eso es un pensamiento un tanto egoísta. No puedo sentir por los demás, yo solo puedo saber lo que yo siento y cómo he llevado la carga, pero tengo que ser empático con el resto de los empleados. Gracias, Jorge. Gracias, Santiago. Bueno, vamos a continuar con el resto del panel. Siempre el tiempo es un tirano. Les pediría mucha precisión. Federico, ¿qué piensas? Pues bueno, el reto es básicamente la métrica, ¿no? Todo aquello que no se controla es imposible de medirse, ¿no? Entonces yo creo que de primera instancia el colaborador, insisto, sí tiene que tener muy claro qué es lo que tiene que hacer. Las organizaciones tenemos que definir exactamente cuáles son los entregables para cada tarea. Considero que ese es como el aspecto principal, ¿no? O sea, digamos que es un reto tanto para el colaborador, porque tiene que cumplir con la métrica, y para la compañía, porque tiene que definir muy bien esa métrica, ¿no? Estamos hablando de un tema, otra vez, muy humano, que tiene que ver con la motivación. La motivación se da cuando se alinean los intereses. Y básicamente nosotros como compañías lo que tenemos que crear son ambientes de trabajo que generen retos al colaborador y que le permitan mantenerse interesado en lo que está haciendo en el mediano y largo plazo. Considero que gran parte digamos, de esta nueva realidad, el gran reto al que nos enfrentamos las compañías es a la retención de talento, porque ahora no solamente estamos, digamos, compitiendo con un mercado local que puede tener acceso a nuestro colaborador, sino también ahora hay otras naciones que pueden inclusive, pues, jalarlo, ¿no? Y nosotros, nuestro trabajo no nada más es mantenerlo remunerado económicamente, ¿no? Sino mantenerlo motivado tanto intrínseca como extrínsecamente, ¿no? Entonces, por ahí anda, digamos, básicamente el reto de la compañía. Nosotros lo que hemos hecho como compañía, ¿no? Es, además de tener métricas muy claras sobre lo que estamos solicitando para cada uno de, digamos, de nuestros colaboradores, radica también en entender, ¿no? Que hay personas que pues pueden realizar el trabajo en 3 horas, 4 horas, 5 horas, 1 hora. Nosotros como que en esa parte siempre hemos sido como muy flexibles, ¿no? Y el hecho de que ellos tengan una calidad de vida, pues les permite estar motivados para continuar, no nada más dando su mejor esfuerzo, sino también pues para tener una vida balanceada, ¿no? O sea, consideramos que también la familia es importante. Esto que te digo yo, que yo hice durante los 3 meses de la pandemia, de 6 de la mañana a 10 de la noche, o sea, no es sano, pues, me explico. O sea, digo, a mí me encanta lo que hago, creo que por eso lo hacía, ¿no? Pero al final mantener ese balance familia, profesión, amigos, ¿no? Físico, espíritu, al final lo que te permite es que tú como ser humano estés integrado y por lo tanto des lo mejor en cada actividad que realizas, ¿no? Básicamente esa es mi aportación y lo más preciso que pude. Gracias, Federico. Alma Rosa, adelante, por favor. Sí. Bueno, pues esto de cómo mantener a los empleados comprometidos y motivados, la verdad es que en un ambiente de incertidumbre donde el ánimo y el compromiso es lo primero que se ve afectado. Obviamente nosotros en Great Place to Work lo que hemos visto es que en la medida en que la empresa está comprometida con el empleado, poniendo al empleado al centro, eso lo retribuye en un empleado mucho más comprometido y a la larga mejora la rentabilidad de la empresa. Pero fíjate que hemos visto que definitivamente sí, el tener un cambio de liderazgo en donde sean liderazgos mucho más cercanos, mucho más perceptivos y perceptivos de cómo está el equipo, de cómo se siente, qué está pasando individualmente con cada uno de ellos, ha hecho la diferencia. Fomentar la educación mucho más cercana ha hecho que también este compromiso y este engagement del equipo se dé y fomentar todo este tema que es la innovación y el trabajo participativo. Ha cambiado completamente el rol del líder en términos de y alrededor del equipo. Y sobre todo el generar un ambiente de confianza es básico y eso lo hemos visto en todas nuestras empresas. La flexibilización de horarios, fomentar esta comunicación mucho más cercana, pero sabes que en esta cosa que veíamos que definitivamente la gente sí está trabajando más, está poniendo más horas junta en pantalla, también es importante crear momentos
donde se puedan generar vínculos y generar reuniones informales para que se dé participación de manera diferente y que el equipo pueda mantenerse motivado y comprometido emocionalmente con la compañía, ¿no? Y esto viene de la mano de muchas cosas que también muchas compañías han hecho, como eliminar procesos y burocracias y respetar sobre todo la desconexión digital de sus empleados, porque llega un momento en donde como empleado tienes que desconectarte, tienes que hacer un alto, mantener esta parte en donde estemos conscientes como empresa que hay un burnout de los empleados y decir, alto, ¿qué voy a hacer para que mi empleado ya pare ahí? Todo esto es obviamente gestionar las emociones, y viene ahí lo que decía Santiago de la salud mental y procurar y preocuparnos como empresa de esto que está sucediendo. Entonces, se vuelve más de cómo renuevo yo el salario emocional de mis empleados, cómo hago para fomentar la confianza, el respeto, la consideración, generar estos espacios que hablaba Liliana y hablabas tú también, Jorge, este nuevo workplace, cómo genero estos espacios y desarrollo políticas flexibles que me permitan cumplir con los objetivos, pero siempre en un entorno en donde, sin perder de vista, que el compromiso del empleado va a estar siempre y cuando la empresa esté comprometida con que el empleado esté mejor cada día. Entonces, hay muchas medidas que las empresas han empezado a tomar y que hemos visto que han funcionado, y siempre haciendo de la mano una mejor comunicación, un liderazgo mucho más cercano y más humano, y un trabajo mucho más participativo que fomenta la innovación en la empresa. Gracias, Alma Rosa. Liliana, me gustaría obtener tu perspectiva, por favor. Creo que podemos entender los desafíos en dos fases. La primera fase de los desafíos fue el tema de la conexión a Internet, el tema del uso de la tecnología. Creo que ese ya lo pasamos, o la mayoría de las empresas ya lo pasaron, y la fase o el contexto en el que estamos son desafíos más profundos, ¿no? Por eso estamos aquí, porque se empezó a ver una baja en la creatividad, en la innovación, en el engagement de los empleados con la empresa, con sus equipos. En ese contexto, y para ser muy breve, tengo 2 puntos. El primero está relacionado con lo que dijo Santiago: no asumir que la experiencia y que el trabajo remoto es igual para todos, aún ya en la segunda fase, aún ya habiendo superado esta parte de la conexión y del uso de la tecnología. No podemos asumir que el trabajo remoto es igual para todos, y pedimos a los líderes de nuestros equipos que estén cercanos a sus equipos, viendo cómo están. Y por otro lado, no podemos asumir que los nativos digitales que comentaba Federico quieren estar 100% de manera digital. Hay muchísimos estudios que se han hecho en los últimos meses. Nadie quiere estar al 100% y nadie quiere estar tampoco 100% digital. Las nuevas generaciones o quienes empiezan su vida laboral también quieren establecer esas relaciones estratégicas en el trabajo, quieren relacionarse con la gente. Entonces, para mí la respuesta es dar a los colaboradores ambas opciones, que tengan la opción de un espacio seguro, cómodo, que fomente la innovación, la creatividad y esas conexiones con sus compañeros de trabajo y con sus equipos, pero también demos la opción de que puedan trabajar con todas las herramientas y con la flexibilidad que se necesita para trabajar de manera digital. ¿En qué combinación? Creo que eso depende de cada empresa, pero los líderes ya deben de estarse preguntando cuál va a ser la combinación correcta dependiendo de las necesidades de mis equipos, y no simplemente estar esperando a que o regresemos todos al 100% o nos quedemos trabajando remoto al 100%. Entonces, creo que hay que dar a los colaboradores ambas opciones y estar analizando en qué medida le queda bien a cada empresa. Correcto. Francisco, ¿algún comentario complementario para cerrar esta sección? Sí, yo creo que el trabajo a distancia influye de manera diferente en diferentes tipos de grupos de trabajo, ¿no? Hay grupos de trabajo más estructurados o que estaban más estructurados, con unas funciones más claras, con trabajos más pautados, con canales de comunicación más establecidos, donde el impacto de lo digital, aunque inicialmente fue un poquito fuerte, pero rápidamente fue cuestión de llevar esos protocolos de comunicación, de entrega de trabajo, etcétera, al entorno digital. No fue muy difícil. Quizás en otros grupos, yo he observado que en otros grupos con organizaciones un poco más líquidas,
de equipos que trabajan en metodologías Agile, donde su conocimiento de lo que está pasando a su alrededor tiene que ver con las interacciones informales que tienen con la gente. El pasar de un entorno tan rico en estímulos a un entorno tan pobre en estímulos como es el digital, donde casi se conectaban cara a cara con una persona para un tema concreto, los desubicó un poco, ¿no? Pero la experiencia nuestra es que en cualquier caso el compromiso aumentó sensiblemente. Seguramente haya una sensación de excepcionalidad que hizo que aquí no sabemos nadie qué es lo que va a pasar, todos tenemos que arrimar el hombro por nuestra parte para sacar esto adelante, ¿no? Claro, ahora esto, ¿cómo se va a mantener en el tiempo? Esa es la preocupación actual de los directivos, ¿no? Esto ya esa situación no es tan excepcional, nos estamos acostumbrando a ella. ¿Cómo se va a mantener en el tiempo? Yo creo que coincido con algunas cosas que ha dicho Federico, por ejemplo, en cuanto a que es un tema cultural. Es un tema donde las organizaciones tienen que cambiar su cultura y buscar eso que se llama ahora los wise workers, ¿no? Los trabajadores with information, science and emotion, que también lo ha dicho lo de las emociones Ana, ¿no? Trabajadores con información, por lo tanto, muy conectados, trabajadores con ciencia, con conocimiento, con saber y considerando las emociones. Esto va a requerir competencias digitales en los trabajadores, que si no las tienen las van a tener que adquirir, y sobre todo competencias emocionales, tanto en los trabajadores como lo han dicho mis colegas, en los líderes. Los líderes yo creo que tienen que ejercer un liderazgo inspirador, un liderazgo desafiante. Es clave la palabra que ha dicho Federico, hay que poner retos encima de la mesa, retos importantes, exigentes. Y claro, cuando uno logra el éxito en un reto exigente, la recompensa tiene que ser importante también, y esto hay que planteárselo, ¿no? Y como efectivamente no nos vamos a quedar, yo estoy convencido, ni en un modelo digital ni en uno presencial, sino en uno híbrido, como muy bien decía Liliana desde el principio, hay que trabajar en nuevos entornos de trabajo, entornos mucho más abiertos, mucho más flexibles, sin barreras, que permitan fácilmente la interactuación. ¿Por qué? Porque yo creo que estos elementos son los que hacen que los trabajadores tengan emociones positivas. Y el engagement, el compromiso con las organizaciones y con los proyectos van a hacer mucho más de las emociones que de otra cosa, como puedan ser salarios, etcétera, etcétera. Sí, y eso al final, no sé qué piensen, pero nos lleva a plantear el cuestionamiento de cuál es el impacto de la transformación digital en México, ¿no? Y yo voy a poner ambos escenarios. Por ahí vemos a Singularity University hablando de temas de abundancia, hablando del crecimiento de organizaciones exponenciales. Por otro lado, vivimos una situación en México de 15, 16 millones de personas en modelos de subocupación, desocupación, desempleo o lo que esto implique. Entonces hay tecnoadeptos y hay tecnoadversos. Sabemos que ninguna revolución industrial ha disminuido el número de empleos. Sabemos también, por otro lado, que el 45% de las funciones serán reemplazadas por esta transformación digital. Entonces, ese balance no es sencillo y ese proceso de adaptación tampoco lo es. Y probablemente, por otro lado, también viene ya una quinta revolución. Muchos hablan de la quinta revolución industrial como la revolución humana, ¿no? La pregunta, y me voy contigo, Federico, es impactos en la transformación digital en México, desde tu perspectiva. Bueno, regresando al tema del ser humano como base de toda compañía, ¿no? Como inicio y fin de todas las empresas, ¿no? O sea, básicamente creo que el reto digital, o sea, al que nos enfrentamos los empresarios, básicamente es en mantener, digamos, ese engagement, ¿no? O sea, que al final es puramente emocional, que tiene que ver con una parte de retribución económica clara, o sea, la distribución de riqueza en las organizaciones tiene que darse, las retribuciones. Es imposible que tú le pidas a un colaborador que esté motivado si no le pagas bien de entrada, ¿no? La segunda es que lo que hace, la actividad que realiza, sepa que tiene un bien, que va mucho más allá de su persona, ¿no? Que estás impactando, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros a través del desarrollo inmobiliario impactamos a la gente más necesitada con empleos dignos y estables, y ellos pueden llevar a sus casas comida. Y te voy a contar casos, tengo gente que luego no sabe leer ni escribir en las obras, digo, por desgracia, es la realidad a la que nos enfrentamos en México, pero sus hijos ya van a la prepa y a la universidad. O sea, creo que el hecho de que la misión sea mucho más grande que la persona permite que el colaborador
se entrelace con esas necesidades de la compañía. Y finalmente, el tercer punto tiene que ver con una cuestión de crecimiento personal, ¿no? O sea, el hecho de que a la hora de estar bien remunerado, realizar una misión que sea interesante y que tenga futuro, él o ella estén creciendo profesionalmente a través de esos retos que, pues ya bien han mencionado todos. La verdad es que me encanta estar con expertos con Francisco, con Alma, Liliana, Santiago, expertos del ser humano, ¿no? Que al final, pues, insisto, pues son inicio y fin de toda organización, ¿no? De hecho, las compañías deberíamos girar 100% alrededor de la persona, ¿no? Que creo que es al final lo que permite que en realidad al día de hoy es la única ventaja competitiva que podemos tener como negocios, ¿no? Ya no hay otra, la única ventaja competitiva es tu colaborador, ¿no? ¿Cómo atraes a los mejores? Considero que con esas tres claves, ¿no? Sí, y quizás yo me quedaría ahí con un elemento que es claro, ¿no? Que es la compensación universal como parte de este modelo, ¿no? Donde no es cuánto vale el puesto, cuánto es lo mínimo que necesitas para vivir dignamente, ¿no? Y a partir de ahí Claro, ya vienen muchas la teorías, parte de pero la no, dignidad, o sea, es ese claro. asunto, ¿no? Por ejemplo, digo, te voy a contar lo que pasa mucho en mi rubro, me tardo 2 segundos en contarte esto. Tú vas a una obra, por ejemplo, a cualquier obra y ves a la gente trabajando con guaraches. Dices, ¿cómo es posible que ese tipo de condiciones laborales aún las tengamos en pleno siglo XXI, donde te metes un clavo en el pie y te da una enfermedad, ¿no? O sea, nos falta ese humanismo, ¿no? Nosotros les damos uniformes, botas, cascos, todo el equipo de seguridad que se necesite para realizar la actividad de una manera concreta, ¿no? Y, digo, parece como si fueran a entrar a una industria petrolera, ¿no? O sea, en realidad, ese es el tipo de seguridad que nos le damos. Me gustaría que eso se fuera copiando, fuera permeando a muchos de mis colegas en la parte inmobiliaria, porque es nuestra responsabilidad hacer un mejor país, ¿no? Y básicamente lo único modo de hacerlo es dando dignidad, ¿no? Correcto. Liliana, me gustaría tener tu opinión. Sí, definitivamente ha habido un impacto. Creo que tomando en cuenta lo que hemos mencionado del trabajo digital, hay mucha oportunidad de mejorar la productividad y el rendimiento de los colaboradores. Estos son factores que están directamente relacionados, la productividad y la tecnología. La realidad es que ni siquiera con el boom del Internet, ni siquiera con el surgimiento de todas estas plataformas para editar documentos de manera colaborativa, con todo el software de videoconferencias, seguíamos trabajando de la misma manera desde hace cientos de años. Es cierto que los lugares estaban un poco más modernizados, pero la forma de trabajar era exactamente igual hasta que llegó la pandemia, que fue más fuerte o aceleró todo esto mucho más, incluso que el boom del Internet. Entonces, creo que estamos ante una oportunidad muy importante de mejorar la productividad y el rendimiento en este contexto digital. Las oportunidades que tiene el trabajo remoto mediante el uso de estos recursos en la nube, la automatización de los procesos ha tenido un impacto muy grande en muchas empresas. Muchas, por ejemplo, restaurantes corrieron a acercarse a todos estos distribuidores de comida digital para tener una oportunidad de sobrevivir ahora en la pandemia. Entonces, esta automatización de procesos, y que lo estamos viendo en muchísimas industrias, incluso en el negocio en el que estamos nosotros de real estate, ha sido un factor determinante, ¿no? Y nos ha forzado a hacerlo de la noche a la mañana. Y otros beneficios que yo veo es el acceso a la información en tiempo real y tomar decisiones de manera más ágil basándonos en datos y análisis predictivos. Hay muchísimas oportunidades que tiene esta transformación digital para todas las industrias. Tenemos que estarnos preguntando, incluso en industrias que no están digitalizadas, ¿qué cambios deberíamos de estar haciendo para aprovechar esto? Creo que en todas las industrias hay oportunidades. Y claramente no son retos exclusivos o limitativos a México. En tu perspectiva, Francisco, ¿qué visualizas en España o en donde tú tienes algún tipo de experiencia? Sí, yo efectivamente he tenido el placer y la oportunidad de ir a México en bastantes ocasiones y además a distintos estados y distintas zonas de México, pero no conozco el mercado laboral mexicano ni de lejos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que hay alguna pincelada muy breve de lo que aquí está ocurriendo que quizás os pueda servir también o que eso sea como referencia, ¿no? A ver, la digitalización, bueno, pues es un proceso que seguramente acaba con algunos puestos de trabajo y la crisis post-pandémica
pues lo va a acentuar y lo va a agudizar. O sea, va a haber una cierta destrucción de puestos de trabajo. Y los que se mantengan van a ser puestos profundamente transformados. Yo creo que se van a transformar profundamente. Pero al mismo tiempo, a mí me consta, desde luego aquí en España, que hay muchos perfiles nuevos que están surgiendo y son perfiles que las empresas no están siendo capaces de cubrir. Es decir, hay demanda de determinados perfiles, por lo tanto hay oportunidades, ¿no? Y tampoco pensemos que son exclusivamente perfiles tecnológicos, ¿no? Yo que sé, programadores, científicos de datos, etcétera, que por supuesto sí. Pero hay otros perfiles, incluso perfiles más humanistas, que tienen que ver con curadores de contenidos o con especialistas en marketing, en comunicación, etcétera, que tienen que ser cubiertos, ¿no? Entonces yo creo que va a haber, que está habiendo destrucción de puestos, pero que hay puestos que nos están cubriendo, insisto otra vez digamos, en mi ámbito, que al final esto es un aprendizaje de competencias nuevas, de competencias diferentes. Si somos capaces de hacerlo, pues estaremos ahí, y si no, nos vamos a quedar fuera, ¿eh? Correcto. No, y esto abre perfectamente el tema de, yo diría, de un punto que está muy en boga, el aprendizaje en el flujo de la vida. Ya no es necesariamente on the job training, ya estamos hablando de que los conocimientos se reinventan constantemente y tenemos que estar haciendo un movimiento rápido y preciso, sobre todo porque la fuerza laboral es escasa. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos el cómo. Se habla mucho del upskilling, del reskilling y de no contar necesariamente con el tamaño de gente en cuanto a todo, a capacidades y en cuanto a capabilities dentro de los diferentes países en el mundo para poder dar ese crecimiento. Me gustaría reflexiones de un minuto, minuto y medio máximo para cerrar en 5 minutos al respecto. Esta actualización de conocimientos. Santiago, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas de esta actualización de conocimientos alrededor del ser humano? Jorge, muchas gracias. Pues mira, como empresa de educación y aprendizaje, nosotros creemos totalmente en el y es aprendizaje durante toda tu vida. Hoy se habla mucho de la upskilling, reskilling. Quiero aclarar para nosotros qué quiere decir de una forma muy simple. Upskilling es qué nuevas capacidades y habilidades necesitas tener. Reskilling es lo que ya sabes, cómo lo perfeccionas y lo adaptas con todas las transformaciones que vienen ocurriendo. Esto es muy importante y todos los empleados debemos saber que necesitamos ya sea o la una o la otra para permanecernos vigentes en los puestos de trabajo. El punto y el reto que yo les dejo a todos los colegas y a todos los empresarios que hay en México es cómo desde la empresa ayudamos en la planeación para que este empleado sepa qué es lo que va a hacer. Porque hoy lanzamos esto, le decimos a los empleados que la gran mayoría de estos aprendizajes tienen que ser de autodesarrollo, pero entonces dejamos al empleado perdido y ahora, ¿qué quiere decir esto? Que me pongo a estudiar, que me pongo a entrenarme, pero ¿en qué? Entonces la planeación es muy importante para guiar al empleado acorde a las necesidades de la empresa y acorde al perfil profesional que tiene cada individuo, por dónde se debe encauzar ese nuevo aprendizaje o esa nueva capacitación en nuevas habilidades con un diseño acorde al beneficio mutuo, tanto de la empresa como del profesional. Correcto. Francisco, ¿alguna reflexión al respecto, por favor? Sí, yo creo que este tema de la actualización y el reciclaje de la formación en los empleados y en la fuerza del trabajo es clave por dos motivos. Primero, porque el conocimiento es el activo más importante que tiene una organización. Se dedique a lo que se dedique, venda lo que venda, fabrique lo que fabrique, al final la organización es gestionar una complicada cadena de conocimiento, ¿no? Por cierto, un conocimiento que todas las tardes a las 5 se va y perdemos el control de él porque se va a su casa montado en un autobús, ¿no? Y otro elemento muy importante es algo que ya está instalado en todos estos debates, que es el tema del cambio, ¿no? O sea, todo está cambiando, cambia el entorno, cambian las tecnologías, cambian los players, cambian los consumidores, sus hábitos, sus formas de consumir, los mercados. Vale, siempre cambian, pero es la velocidad de este cambio, que ya lo ha dicho alguno de mis colegas, lo que hace que ese conocimiento, que es el activo más importante de mi compañía, se quede obsoleto con mucha rapidez. Lo ha dicho Santiago muy bien antes, ¿no? Y por lo tanto, es importante, no, es imprescindible actualizar esos conocimientos constantemente, ¿vale? Solamente las empresas, las compañías que sean capaces de actualizar su conocimiento, cambiar su conocimiento al ritmo que lo hace su entorno, van a ser capaces de dar respuesta a ese entorno. Las demás van a desaparecer.
y solamente aquellas que sean capaces de ir un poquito más deprisa que el entorno son las que van a ser capaces de predecir, de estar mejor preparadas y de dar una respuesta más ajustada a esos cambios del entorno. Y por lo tanto son las que van a liderar mercados, sectores, lo que sea, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Que es la pregunta más difícil. Yo creo que hay 3 elementos interesantes, no creo que sean los únicos, pero interesantes, muy rápidos. Uno, espacios para hacer esto, espacios que tienen que ser virtuales, que yo creo que tienen que ser tecnológicos, abiertos, accesibles, desde cualquier sitio, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Segundo, corresponsabilidad. Lo ha dicho muy bien Santiago, no se puede dejar a la gente sola ante el reto de formarme, sí, pero ¿en qué y para qué? Pero sí que tiene que haber una corresponsabilidad del empleado en su propia formación para que la iniciativa, digamos, tenga continuidad en el tiempo. Y tercero, un tema digamos, más asentado, pero también importante, adaptar muy bien, buscar muy bien los formatos en los que se hace el delivery de ese conocimiento, de esa formación. Ver estos formatos en los que actualmente la gente consume contenidos, porque esos son los formatos a los que está acostumbrado y seguramente donde sea más fácil ayudarles a esa formación constante y continua. Correcto. Gracias, Francisco. Federico, ¿tu opinión, por favor? Claro. Bueno, tenemos que entender que estamos en un entorno muy dinámico. Hoy en día el conocimiento se duplica cada 13 meses. Bueno, de entrada el reto al que nos enfrentamos es mayúsculo, pero también tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos permiten, digamos, administrar ese conocimiento. Yo creo que el reto como organización radica en cómo, no solamente cómo generar ese conocimiento, sino cómo de manera ordenada poderlo retener, digamos, a través de bases de datos, intercambios, bueno, presenciales tipo networking, redactar procesos. Ese es como el reto de las organizaciones, para que sobre esa misma base tú puedas continuar generando esa innovación y ese cambio que tu industria necesita para mantenerte vigente, ¿no? Pero el punto de los 13 meses es clave y inclusive es espeluznante, ¿no? O sea, una persona que está graduada en el año 2000, como es mi caso, dejó de ser, llega a ser obsoleto en el 2001 empecé a ser obsoleto, ¿no? El hecho de, pues, de aprender también o desarrollar capacidades de autoaprendizaje, pues también creo que podría ayudar muchísimo a nuestras organizaciones, que la gente, enseñar a la gente cómo puede aprender cosas sin necesidad de estar asistiendo a un medio específico para hacerlo, ¿no? Básicamente esa sería mi reflexión. Pues una vez más les agradezco mucho a todos. Bien. Oigan, quisiera dar espacio también a algún nivel de interacción pues, con toda la audiencia que está con nosotros y nos está acompañando. Voy a leer algunas preguntas y me gustaría que me apoyaran quien quiera alzar la mano. Por ejemplo, algunas creo que hemos comentado temas. Nos preguntan, ¿cómo se pueden mantener altos los niveles de motivación a medida que más empresas regresan a trabajar a oficinas? Entonces, creo que este tema es interesante. Hemos hablado un poco con relación a compromiso. Por otro lado, yo pienso en un dato que leía por ahí en donde Estados Unidos, por ejemplo, sabemos que es un país que tiende a medir todo, menciona que durante la etapa más fuerte de la pandemia, solo el 12% de la fuerza laboral pudo estar 100% de forma física en home office. Ese dato a mí me sorprendió. Yo hubiera pensado que ese 12% es mayor, pero también tenemos que reconocer que hay mucha gente en México y en el mundo que trabaja en la calle, ¿no? Sale a repartir lo que tenga que repartir, sale a ganarse la vida en la calle, pero alguien, colegas del panel, alguna idea alrededor de cómo se pueden mantener altos esos niveles de motivación para regresar a las oficinas. ¿Alguien quiere comentar algo? Adelante. Bien. Volvemos al tema principal, ¿no? La motivación tiene que ver con 3 elementos: cómo te pagan, cómo aprendes tú y que la misión que tú tengas sea mucho más grande que tu propia persona. Básicamente creo que eso es lo que hace que una empresa sea interesante para trabajar para cualquier colaborador, ¿no? Entonces la motivación, considero que mientras tú esos 3 puntos los tengas claros, ¿no? O sea, que tengas una buena retribución económica, que otorgues un reto intelectual al profesional y que además la misión tenga cierto sentido en el largo plazo y que lo haga sentir incluido, pues, o incluida, en ese sentido, pues, considero que puedes mantener una motivación muy alta con cada uno de tus colaboradores, ¿no? Sí. Por ahí hay otro cuestionamiento que dice,
¿Qué medidas se deben tomar para asegurar la salud mental de los empleados en un modelo de trabajo híbrido, casa-oficina? Bueno, en particular yo creo que quisiera conectar claramente en México y probablemente en algunos otros países, pero en México le llamamos la NOM 035, se implementó con algunos avances antes de la pandemia, donde se busca mucho tener como un pulso sobre lo que es la salud mental y el nivel de estrés que puede tener un colaborador por diferentes situaciones. Creo que en este proceso de pandemia muchos hemos perdido y ganado otras cosas y es un reto muy importante para las organizaciones, para los líderes y para las áreas de recursos humanos hacer algo. Yo veo muchos clientes, muchas organizaciones importantes en México que implementaron un centro de comando para ir haciendo revisiones constantes. Veo líderes que empezaron claramente a meter en su lenguaje el tema de resiliencia, ser muy claros en decir sí a lo que sí sé y no a lo que no sé, no perder visión de largo plazo, pero hablar mucho del corto plazo. Pero, ¿alguien quiere hacer algún comentario en este tema de salud mental, modelos de trabajo híbridos, roles, Francisco? Tienes el mute, Francisco. Sí, gracias. Sí, un tema muy rápido también, simplemente un poco como quizás, o una herramienta que hemos puesto nosotros en marcha. Yo creo que está funcionando bien, todos si queréis. Primero, conectar la salud mental con la salud física. Esto es importante, una cosa ayuda a la otra, ¿no? Entonces, nosotros hemos puesto con el tema de la pandemia en marcha una serie de programas, o mejor dicho, un programa que incide sobre tres elementos fundamentales, que son sueño, ejercicio y alimentación, ¿vale? Dirigidos desde nuestro servicio médico, pero con tips muy claros de cosas que se pueden hacer en tu casa o fuera de tu casa o desde tu casa a la oficina, actividades que te ayuden a mantener un tono físico que te va a ayudar en el tono mental. Y luego sí que tenemos una iniciativa, creo que es importante para mantener esta cercanía y detectar cuando realmente hay algún proceso de quemado de algún trabajador, de cansancio psicológico, etcétera, que es un sistema de mentorías, ¿no? Donde cada persona tiene internamente un mentor tiene, no muchos, tiene 6, como mucho 8 mentorizados, cuya relación no es nunca jerárquica, casi nunca es tu jefe, tu mentor, y que es la persona encargada de contactar contigo o de estar abierto a que tú contactes con él, pero contactar contigo por lo menos una vez cada mes o cada mes y medio, simplemente para saber qué tal, cómo estás, cómo está tu trabajo, cómo te encuentras, si tienes algún problema familiar, cómo lo estás solventando, etcétera. Es un sistema que funciona bastante bien, con muy poca carga, digamos, sobre los sistemas internos de la organización, porque casi toda la organización está soportando cooperativamente esta carga de mentoría. Sí, sí, correcto. Y yo creo que por otro lado, yo traigo mucho la teoría de los 2 meses, déjenme ponerlo así. O sea, por ahí hablábamos en el panel de la hora de ida a la oficina, de la hora de regreso a la oficina, tus 2 horas al día multiplicadas por 22 días de trabajo típicos, multiplicadas por 12 meses. O sea, estamos hablando de más o menos 500 horas al año que divididas entre 8 horas de jornada. Creo que todos en algún punto los que hemos tenido la posibilidad o pues el gran espacio de hacer home office, hemos podido ahorrarnos 2 meses de trabajo sin problema. Ahora, la pregunta es qué hicimos con esos 2 meses, ¿no? Puede ser que dormimos más, puede ser que hicimos más ejercicio, puede ser que tuvimos más acercamiento con familia, que leímos, pero creo que ese es el tipo de cosas que nos tenemos que preguntar y siempre, siempre cercanos a la gente, ¿no? Creo que eso es base. Bien. Se habla de trabajo abierto. Aquí hay alguna otra pregunta que dice, ¿cómo se puede conjuntar un modelo de trabajo abierto con las restricciones sanitarias necesarias para combatir la pandemia? Bueno, no es una pregunta sencilla, o sea, creo que ahí entran también temas de regulaciones, creo que entran temas de qué está haciendo gobiernos estatales, gobiernos federales, y creo que lo que sí nos dejó la pandemia es que no hay una solución única. Ni siquiera un país o los países tuvieron soluciones únicas. Hubo despliegues estatales en muchos lugares, pero no sé si alguno de ustedes quisiera complementar algo acerca de este modelo de trabajo abierto y las restricciones sanitarias que puede implicar. ¿Alguien del panel que quiera hacer algún comentario? Jorge, no solo reforzar lo que has dicho y es
hay múltiples soluciones porque múltiples son las diferencias y los problemas que se encuentran en cada ciudad, en cada empresa, depende de dónde esté localizado, depende de qué tanta tráfico de gente circula por la zona, por el edificio. Entonces yo creo que hay que diseñar un plan a la medida, pero ese plan solo se puede diseñar conociendo todas las características del entorno. Por ejemplo, me atrevería rápido a decir que las empresas que ofrecen servicio de comedor o de casino para sus empleados. Pues he aquí un punto totalmente claro que hay que controlar. ¿Cómo se controla? Pues depende del número de personas, modificando varios horarios, haciendo un flex time para las horas de comida, el distanciamiento oportuno o hacer box lunch. Entonces, dependen muchas situaciones y en particular cada empresa y en cada situación debe ser evaluada de forma independiente. Bien. Bueno, pues estamos llegando prácticamente al final del panel. Yo quisiera hacer como algún sumario de temas. O sea, se habló mucho de obstáculos convertidos en oportunidades. Creo que esto fue clave, o sea, incluso Liliana hizo mucho énfasis al inicio, y creo que sí, al final la innovación y el ser capaces de reinventar pues nos llevó a reforzar conceptos como flexibilidad, como compromiso, y ponernos en esa zona donde nos sentimos no necesariamente cómodos y nos sentimos incluso amenazados en muchos sentidos, ¿no? Hemos entrado en una zona donde no tenemos totalmente el control, y eso creo que es importante tanto a nivel personal como a nivel eh, organización. Un sentimiento muy, muy natural de pérdida de empleo. Por ahí también se llegó a mencionar durante los conceptos donde hubo reinvención, donde hubo gente que perdió el empleo, donde hubo gente que tuvo que reinventarse en otro sector, y también donde pusimos a prueba los temas de transformación digital que no es un producto terminado, esto sigue, y simplemente hablamos de que se ha acelerado y que nos llevará a nuevos estadios, ¿no? Hablamos de fuerza de trabajo, hablamos del tipo de trabajo, pero también hablamos de los lugares de trabajo. Y creo que esto es súper importante. Entonces, si lo combinamos con compromiso, si lo combinamos pues con la flexibilidad y con el impacto que nos puede dar, pues bueno, claramente pudimos poner por ahí algunas ideas sobre la mesa. El aprendizaje, claramente tocamos temas sobre upskilling, reskilling, que no son nuevos. O sea, creo que esto simplemente lo que nos pone sobre la mesa es el conocimiento que hemos adquirido al principio de nuestras vidas, tanto como humanos como de profesionistas, no es suficiente. Lo tenemos que llevar a otro nivel, lo tenemos que potenciar y lo tenemos que explotar. Me quedaría con esos comentarios. Tenemos un minuto, quizás un minuto y medio, si alguno de los panelistas quiere cerrar con algún tema muy puntual para dar paso al siguiente, a las siguientes etapas de la agenda. Yo, Jorge. Adelante, Alma Rosa, por favor. A mí me gustaría decir que, ya lo dijimos, que es tiempo de aprender a desaprender y de actualizar todos nuestros conocimientos, pero sobre todo de hacernos las preguntas correctas, ¿no? ¿Qué equipo merece regresar a la oficina? ¿Qué equipo tiene que quedarse en casa según los objetivos, según la forma de trabajar? ¿Qué paradigmas se están rompiendo y tenemos que permanecer así? ¿Qué paradigmas están sucediendo en otras industrias que pueden pegarnos a nosotros o que podemos adoptar en nosotros en un futuro para hacer nuestro trabajo mejor? Creo que ahorita, en la medida en que nos hagamos las preguntas correctas y veamos qué es lo mejor para cada situación y en lo individual para cada uno de los elementos de nuestro equipo, es como va a funcionar la cosa. Y por eso es que el liderazgo más cercano, más comunicativo y sobre todo más enfocado en la persona cobra mucho más relevancia en estos días y es donde tenemos que poner el foco en la persona y cómo cada caso en particular va a poder contribuir en su compromiso y en su trabajo en la medida que lo cuidemos en la organización hacia adelante. Correcto. Gracias, Alma Rosa. ¿Alguien más quiere hacer algún cierre? Yo comentar, Jorge, que
es muy importante que estas nuevas oportunidades que se presentaron las tomemos hacia adelante. Creo que los que se van a quedar atrás son los que están esperando regresar a esa normalidad del 2018, del 2019. Hay que tomar estos elementos positivos que vemos de transformación digital, de flexibilidad para nuestros colaboradores, del acercamiento con ellos para entender cómo están, cuál es la flexibilidad que necesitan. Estos elementos deben de permanecer en el tiempo. Entonces hay que tomar lo bueno que se generó a raíz de la pandemia y reinventarnos, no solo como empresa y los espacios de trabajo, sino la relación que tenemos con nuestros equipos, y ver esta transformación como algo profundo, no simplemente estar esperando la fecha de regresar, sino aprovechar y hacernos estas preguntas de qué es lo que esperamos de nuestros equipos, de la relación con el trabajo y de la relación con los espacios.